Muy buenas tardes. Tenemos 30. ¿Me parece a mí en qué número estamos, Marcelo? Porque son 62 lo que tenemos Sí, inscrito. sí, hay 13 menos entre ausentes que no se presentaron al primer examen, así que igual a medida que va avanzando siempre se van sumando un poco más. La base Bueno, fija es bueno, esta y después van... perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nadie quiere figurar con su cara. Allí se colgaron nomás para... Eh, bueno, hoy nos toca Mercosur. En realidad la segunda charla de Mercosur. La primera hablábamos de la historia, de cómo había surgido el Mercosur, el momento en el que había surgido, las ideas políticas predominantes en el momento de la creación del Mercosur. Y esto, por supuesto, le dio una configuración al sistema institucional muy particular, por lo menos particular. Esto es, como decíamos, el neoliberalismo, las ideas del neoliberalismo presentes en aquellos jefes de Estado que en su momento suscribieron el Tratado de Asunción, se plasmaron en ese tratado, que era un tratado bastante simple, para decirlo de alguna manera. Tenía una vocación muy profunda, como es la de crear un mercado común a partir de reglas muy elementales, porque la concepción política en última instancia de estos líderes decía que cuanto menos Estado en la economía, la cosa iba a mejorar. Lo cierto es que el Mercosur surge a partir de niveles muy bajos de intercambio comercial entre los países miembros del Mercosur. Y la primera parte del Mercosur, que es la parte más exitosa del proceso de integración, que algunos ubican hasta el año 98 más o menos, del 91 que se crea hasta el 98 más o menos, es toda lo que se denomina la integración negativa, esto es la integración que destruye barreras. Había una cantidad importante de barreras al comercio entre los países miembros del Mercosur, y esta primera parte del Mercosur hasta el año 98 más o menos, es una parte bastante exitosa que genera, digamos, destruye en alguna medida una parte importante de estas barreras arancelarias y pararancelarias que existían en el comercio intrazona, y ello genera que se advierta un aumento en el comercio intrazona, que esto beneficia a los estados participantes. Lo cierto es que este sistema institucional muy básico que vamos a ver en la clase de hoy es insuficiente para los problemas que surgen a partir del 98. Porque indefectiblemente hace falta política y hace falta Estado en las decisiones, hace falta visiones, hace falta un montón de cuestiones, y que, por supuesto, el sistema institucional en general, los autores lo conciben como insuficiente a los efectos de encarar un proceso de la profundidad que intentaba el Mercosur, o que intenta el Mercosur. De hecho, nosotros lo comentamos al pasar la última clase que charlamos, cuando fundamentalmente las cabezas de los países, los líderes de los países del Mercosur cambian un poco en el escenario político, y aparecen presidentes como Kirchner en Argentina, Lula en los Estados Unidos, Brasil, ahí el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en Uruguay.
aparecen estos líderes con una visión del Estado distinta, una visión del Estado más presente en la economía, se intenta el cambio, en alguna medida, de aquel Mercosur más fenicio que se concebía, que estos son términos de un autor de la universidad, de la casa, de la facultad, cambiar aquel Mercosur fenicio que había nacido exclusivamente con visión comercialista y demás, a un Mercosur griego, un Mercosur más político, que es lo que intentan luego de el cambio en el imaginario de los líderes. Y ahí se producen algunos cambios institucionales que también vamos a ver. Ahora, lo cierto es que estos cambios institucionales, y fundamentalmente yo tengo escrito ahí un trabajito sobre cómo funcionó esto en términos de la integración, cómo funcionó en la realidad, yo creo que había o hay la misma concepción política que fomentaba hablar de la patria grande y de un montón de cuestiones de América Latina como una unidad y demás. Esa misma visión política era una visión conservadora en términos de la política comercial. Era una política que tenía no solo desde la Argentina, desde todos los países del Mercosur, una tendencia básicamente a cerrarse en la frontera del Estado, y esto en alguna medida fue, digamos, una limitante, para decirlo de alguna manera, a el progreso del Mercosur con posterioridad. Esto para decir que en alguna medida, y digamos indudablemente, la mentalidad de los líderes en cada momento político del proceso de integración tiene una influencia sustancial en el desarrollo de ese proceso de integración. El proceso de integración es eminentemente una cuestión política, donde tiene que haber líderes comprometidos con el proceso, tiene que haber satisfacción de las necesidades y de las cuestiones que se tienen que concebir, debe haber liderazgos que empujen en esa dirección, países que estén, digamos, estados que estén con vocación de liderar esos procesos. En el caso europeo siguen siendo en alguna medida Alemania y Francia, si se quiere, los que le pusieron la piedra inicial y siguen empujando en el mismo camino, con Alemania haciendo incluso los costos económicos en algunos casos que le significa este liderazgo. Y en el Mercosur tenemos algunas dificultades para encontrar el liderazgo y para encontrar los fondos que hacen falta incluso para ese liderazgo. Los cambios en la visión política de los líderes que llevan adelante, que lideran los países del Mercosur, que presiden los jefes de Estado de los países del Mercosur, generan avances y retrocesos respecto de las políticas del Mercosur. Tuvimos neoliberalismo en su nacimiento, como decíamos, en el 91, Collor de Mello, Carlos Menem en la Argentina. Luego tenemos los cambios que se producen en el 2002-2003 con Duhalde primero, pero fundamentalmente con Kirchner, como decíamos, Tabaré Vázquez en Uruguay, Lula en Brasil, y las vueltas, las vueltas a gobiernos más liberales, como en el caso de Bolsonaro, o mismo hoy en el caso de Uruguay, y si se quiere, las dos vueltas que pega la Argentina con un gobierno de corte liberal como el de Macri 2015-2019 y ahora una vuelta a un pensamiento distinto, pero yo no, digamos, no, por lo menos es un pensamiento que tiene muchos cortocircuitos con el país grande que es Brasil, para decirlo en breve. Dicho esto, tenemos entonces un bosquejo institucional, que es el bosquejo que se da, ni siquiera se da en el Tratado de 1991, de marzo de 1991, como yo les decía,
la vuelta pasada, el Tratado de marzo de 1991 es casi un tratado de apuro. Había muchas necesidades políticas, de política exterior, para plantar fuerte, plantar rápido esa visión. ¿Recuerdan que yo dije, Bush padre pidiendo una zona de libre comercio de Alaska hasta Tierra del Fuego, la reciente debacle de la Unión Soviética, la caída del muro, con algunos años, y la aparición y el surgimiento de los países de Europa del Este. Bueno, todo eso hace que el Tratado de Asunción de 1991 es casi un tratado que es el nacimiento del Mercosur, pero en términos institucionales, en términos normativos, es casi todo provisorio. Por eso el sistema institucional no lo vamos a ver por el Tratado de Asunción, sino que vamos a ver el tratado que en alguna medida le puso claridad o intentó ponerle claridad al sistema institucional del Mercosur, que es el Protocolo de Europreto, que es de 1994, 93. Bueno, ustedes lo van a ver. Este Protocolo de Europreto lo tenemos que tener ya a mano. Porque el Protocolo de Europreto nos da fundamentalmente dos de los temas que vamos a ver yo les dije, Mercosur vamos a ver sistema institucional, sistema de normas y sistema de solución de controversia. Bueno, sistema institucional y sistema de normas lo vamos a ver básicamente por el Protocolo de Europreto, más algunas modificaciones que vamos a ver que se producen más adelante. ¿Qué es lo que establece? ¿Cuál es el sistema institucional que establece Europreto? Básicamente Europreto reconoce 6 órganos, para decirlo de alguna forma, con 3 órganos que son esencialmente, que son consultivos, que son, tienen este carácter consultivo, que van a ser llamados a opinar sobre algunas cuestiones, pero en muchos casos, digamos, por supuesto, ninguna obligatoriedad de expresar posiciones sobre muchas cosas, no tienen carácter decisorio, para decirlo de alguna manera, y en algunos casos se expresarán, en otros casos no se expresarán, habrá acuerdos o no habrá acuerdos, pero en última instancia estos son órganos consultivos que que no le aportan al sistema decisorio en sí, y el sistema decisorio que queda encapsulado, bueno, para decirlo de alguna forma, los 3 órganos que son de carácter consultivo son la Comisión Parlamentaria Conjunta, la Secretaría Administrativa del Mercosur y el Consejo Económico y Social. Estos 3 órganos, como ustedes advierten, bueno, en primer lugar, la Comisión Parlamentaria Conjunta. El protocolo Europreto respecto a la Comisión Parlamentaria Conjunta tiene 2 artículos y en alguna medida también están errados, para decirlo de alguna forma. El artículo 25 del protocolo de Europreto le encomienda a la Comisión Parlamentaria Conjunta, por ejemplo, el tratamiento de la incorporación normativa que tenga que ser realizada por ley. La aceleración, para decirlo de alguna forma, el aceitado de los mecanismos en los congresos para la internalización de la norma Mercosur. Como decimos siempre, la norma Mercosur, como todos los procesos de integración, tenemos 2 tipos de normas. Norma de carácter originario, que son tratados o protocolos, se denominan protocolos porque son derivados de aquel tratado original, que es el Tratado de Asunción, pero en última instancia, técnicamente, jurídicamente, son tratados. Son subordinados, pero son tratados. Entonces, tratados y protocolos que tienen que ser incorporados por el mecanismo que cada uno de los estados tiene en su constitución, y el sistema de normas derivadas, que vamos a ver cómo se producen. El problema central es que la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur es una comisión especial creada en sus orígenes y ahora nuevamente de la misma manera, 8 senadores y 8 diputados, en el caso de del sistema bicameral argentino,
8 y 8. Upa. Sí, 8 y 8. Pero lo cierto es que esos legisladores no siempre o no necesariamente conforman las comisiones que se encargan de la incorporación normativa de los tratados internacionales. Si ustedes tienen acceso en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, el ingreso de los tratados internacionales se produce por la Comisión de Relaciones Exteriores de esas dos cámaras. Entonces, no necesariamente se le encomienda, de acuerdo al tratado del protocolo de Euro Preto, se le encomienda la aceleración o la promoción de esta tarea de incorporar el derecho del Mercosur a los ordenamientos jurídicos internos, pero resulta ser que esta comisión no siempre tiene la responsabilidad en términos orgánicos de llevarlo adelante dentro de los parlamentos. En última instancia, este es el problema menor. El problema de la Comisión Parlamentaria Conjunta es que no tiene carácter decisorio, es un órgano político que en última instancia tiene representación de los partidos minoritarios, no solo del partido de gobierno, sino los partidos minoritarios también tienen representación de la Comisión Parlamentaria Conjunta, pero tiene un problema grave, que es que cuando salen de la República Argentina, los parlamentarios tienen un deber de lealtad para con el Estado. Y este deber de lealtad les podría implicar el delito de traición a la patria, sí, en un extremo, para decirlo de alguna manera, sí expresan ideas que no expresa el partido de gobierno. A ver, la representación externa del Estado es del Poder Ejecutivo, como lo tiene el artículo, ¿cómo es ahora? ¿85? No, 86. El sistema presidencial. Lo tiene el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Ellos tienen la representación externa del Estado. Ahora, y ellos expresan lo que es la posición estatal. Ahora, los parlamentarios debieran expresar sus ideas, no las ideas del gobierno, del partido de gobierno. ¿Se entiende esto? Bueno, en alguna medida el cambio, el clic, se produciría con el voto directo de los ciudadanos, a los miembros del Parlamento, hoy se denomina Parlamento Mercosur. El problema que tenemos es que volvimos para atrás con la elección directa de los parlamentarios. Entonces hoy todavía tenemos nuevamente delegados de los parlamentos nacionales. Con el voto directo de la ciudadanía, el parlamentario sí se desprende de la representación estatal. Entonces tiene representación directa de los ciudadanos, y cuando va al ámbito del Parlamento del Mercosur puede expresar libremente sus ideas. Incluso está establecido de esa forma. La Comisión Parlamentaria Conjunta, el sistema de delegados del Congreso en la Comisión Parlamentaria Conjunta, genera esta violencia, para decirlo de alguna manera, esta dificultad de qué es lo que está expresando el parlamentario. ¿Está expresando la idea del país o está expresando su idea en términos personales o en términos políticos de su partido político? No hay mucha gente preocupándose por esto, ¿no? Ustedes no escuchan en las radios y en los diarios estas cosas, pero bueno, nosotros como juristas nos debe preocupar. Por supuesto que lo que se propone lo que sería interesante serían las dos cosas. Voto directo, que permita que los parlamentarios se elijan en forma directa, y que, además de este carácter de la elección, los parlamentarios tuvieran decisión más importante en la toma de decisiones del Mercosur. Una participación más importante en la toma de decisiones del Mercosur.
En el proceso europeo, por ejemplo, en el proceso europeo, la primera elección, el proceso europeo nace en el 51, como dijimos, o lo charlamos en alguna momento. 51, 54, los dos tratados, la SECA en el 51 y 54, 56, 56, el tratado de el mercado común europeo. Recién en el 79 se produce el voto directo de los ciudadanos a los parlamentarios Mercosur. Perdón, los parlamentarios europeos. Y lo cierto es que en el 79 el rol del Parlamento en la toma de decisiones era muy limitado, bastante limitado. Es la política en el Parlamento Europeo, es la voz de los políticos en el Parlamento Europeo lo que hace elevar el rango de este órgano hasta llegar en algún punto a que la mayor cantidad de decisiones que surgen de la Unión Europea es de aquellas que se denominan codecisión. De mecanismo de producción normativa que tiene, de los mecanismos que tiene la Unión Europea, el más utilizado o el que más se está utilizando es el de la codecisión. Ese sistema de codecisión es un sistema en el cual el Parlamento, conjuntamente con con el Consejo Europeo, tienen casi, para no ser excesivo, casi el mismo nivel de decisión. Decimos casi porque siempre el Consejo se guardó un poquito más. El Consejo es el que representa a los gobiernos de los estados y el Parlamento, en última instancia, las ideas políticas de Europa. Por eso, en el Parlamento Europeo, los bloques se conforman de acuerdo a ideas, no se conforman de acuerdo a los países en los que se vienen, de los que surgen cada uno de los parlamentarios. Se reúnen los parlamentarios verdes por un lado, los parlamentarios socialdemócratas por otro lado, los demócratas cristianos por otro lado, los liberales por otro lado, sean del país que sean. Por eso nuestra Comisión Parlamentaria Conjunta tiene dificultades. Incluso el tratado que transformó, creo que es el Tratado de Ushuaia que se produjo, el Protocolo de Ushuaia que se produjo para transformar de Comisión Parlamentaria Conjunta al Parlamento del Mercosur, tampoco cambia mucho este carácter consultivo del Parlamento del Mercosur. Dejémoslo ahí porque después vamos a hacer alguna apreciación más respecto al Parlamento. De otro lado, la Secretaría Administrativa del Mercosur es eso, Secretaría Administrativa, junta papeles, ordena los papeles, fija la fecha, o mejor dicho, cita a las reuniones que se producen, y no mucho más que esto. En algún momento determinado, en la búsqueda, en este camino de historia del Mercosur, en la búsqueda de fortalecer el carácter de la Secretaría, se concursó el cargo de secretario del Mercosur, se le sacó el término administrativo, era Secretaría del Mercosur, se hizo una secretaría y una prosecretaría del Mercosur, se concursaron los cargos y se pusieron al frente de esos cargos dos juristas, uno argentino que encabezaba y una brasileña en segundo lugar, como prosecretaria, y como digo, se le sacó el carácter de administrativo, el nombre de la Secretaría del Mercosur, para darle más jerarquía. Y entre las atribuciones que estos muchachos entendieron que tenían a su cargo, se pusieron a hacer unos cuadros, unos hermosos cuadros, donde, a ver, primero, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se intenta esto? En alguna medida para jerarquizar la Secretaría y para intentar algún nivel de supranacionalidad orgánica. Esto es, se le daba a estos muchachos alguna jerarquía
y se intentaba que esta secretaría tuviera alguna visión, como decimos siempre, por encima de los hombros de los representantes de los estados, y tuvieran una visión un poco más elevada de la cuestión. Entonces ya no eran argentino y brasileña, eran secretario y prosecretario del Mercosur. Ellos debían velar por el conjunto del proceso de integración, y a estos muchachos se les ocurrió hacer una hermosa tabla donde pusieron norma por norma la que se estaban asumiendo en la normativa Mercosur. Esto fue por ahí también, por el año 98, 99, 97, una cosa así. Entonces pusieron norma por norma que se estaban adoptando en el sistema institucional del Mercosur, y digamos esto en los renglones, y en cada columna ponía cada uno de los países, y ponían en cada caso la norma de incorporación de cada uno de los países. Resulta que el cuadro era precioso, pero demostraba el incumplimiento de los estados en la incorporación normativa de esa normativa Mercosur que se había adoptado. Por supuesto, los muchachos tardaron 6 meses en darse cuenta de que este funcionamiento no corría. Creo que hicieron 2 informes semestrales. Hicieron 2 informes semestrales y desapareció el cuadro, desaparecieron los muchachos, y la secretaría volvió a ser secretaría administrativa. ¿Esto por qué? Porque en última instancia el sistema de toma de decisiones en el Mercosur es un sistema absolutamente intergubernamental. Los 3 órganos decisorios del Mercosur tienen carácter intergubernamental. Son los gobiernos de los estados los que están decidiendo en cada uno de los puntos. Y es más, en cada uno de los órganos, el requisito para la adopción de decisiones es la unanimidad. Es la presencia de los 4 o 5 miembros, sacamos o ponemos Venezuela, la presencia de los representantes de los 4 países y el voto afirmativo de los 4 países para que se adopte la decisión. Por eso hay que tener cuidado, porque en la redacción del protocolo de Ouro Preto se dice que las decisiones se tomarán por consenso. Y ustedes, que son más técnicos que los que hicieron en ese protocolo, saben que eso no es consenso, eso es unanimidad. Tienen que estar todos los miembros presentes y todos los miembros votando afirmativamente la medida. ¿Por qué? Porque le da el derecho de veto, la posibilidad a cada uno de los estados de vetar la decisión. Si uno dice que no, la decisión no sale. ¿Cuáles son estos 3 órganos? Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común, Comisión de Comercio. Consejo del Mercado Común es el órgano político, el órgano más elevado en términos de jerarquía institucional. Tiene la representación exterior del Mercosur, tiene una presidencia pro tempore, se denomina, que es una presidencia que cambia cada 6 meses de país a país en orden alfabético. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Y Venezuela cuando estuvo, bueno, hubo un momento, estará. Esa presidencia pro tempore tiene, por supuesto, la ejerce el Poder Ejecutivo del Estado durante 6 meses. Y va rotando, ¿no?, de país a país. El Consejo, entonces, es el órgano político por excelencia. Toma las decisiones más importantes en relación al Mercosur, la visión política, el futuro y demás. ¿Y qué reúne? Reúne a los ministros de Relaciones Exteriores más los ministros de Economía de cada uno de los países. Esto es, 2 representantes, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía. No sé si ustedes saben, pero en el 91, cuando esto se crea, nosotros teníamos un superministro de Economía que era Domingo Cavallo, que lo había puesto Carlos Saúl Menem como presidente, Cavallo como ministro de Economía. Cuando se crea el Mercosur, Cavallo tuvo la impronta
de decir, no va, a ese órgano no va el ministro de Relaciones Exteriores nada más, como es en Europa, por ejemplo. En el caso europeo, el Consejo de la Unión Europea es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores. No. Acá en Mercosur van dos, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Economía de cada país. Consejo del Mercado Común. Se reúnen cada 6 meses, se reúnen cada 6 meses, necesariamente cada 6 meses, pueden ser reuniones que se convoquen y se produzcan más seguido, pero en general se reúnen cada 6 meses, cuando cambian esta presidencia pro tempore. En el reglamento del Consejo apareció una figura que es digamos, la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía que conforman el Consejo, se reúnen en tal fecha y generaron una reunión que tuviera 2 partes, o en realidad 2 jornadas. Una jornada del Consejo en sí mismo y una jornada de reunión de cumbre. Una reunión cumbre es una reunión de los jefes de Estado de los países miembros del Mercosur. En general esto se hacía, digamos, en 2 días consecutivos. En una se reunía el Consejo y en otra se reunía la reunión cumbre. ¿Cuál era la finalidad de esa reunión cumbre? En última instancia, como estaban los tipos que decidían en serio, que eran los jefes de Estado de los países miembros del Mercosur, que se destrabaran en esa segunda jornada algunas cuestiones que estaban trabadas en la negociación. Esto tuvo algunos beneficios, porque destrabó muchas cuestiones, pero resulta ser que también tuvo un grave perjuicio. La agenda para la reunión cumbre tenía que tener la agenda de la reunión para la cumbre debía ser sustanciosa en alguna medida. Entonces, ¿qué sucedía? Muchas de las cosas que podrían resolverse en el ámbito del Consejo se postergaban. ¿Para qué? Para que hubiera frutos de la reunión de jefes de Estado. Entonces, los jefes de Estado decidían algunas cosas que eran necesarias, que eran relevantes, pero también decidían algunas cosas que podrían haberse resuelto antes de otra manera. Y cuando la agenda no daba, se inventaban. ¿Para qué? Para que se advirtiera que esa reunión no era, digamos, inútil, se generaban temas ad hoc, al efecto, para la cuestión. Algún autor de la casa lo llamó la política de efectos especiales. Esto era generar que el diario del día siguiente dijera que los jefes de Estado habían resuelto 10 cuestiones del Mercosur. Habían destrabado 10 normas del Mercosur, para que se viera que los jefes de Estado estaban generando políticas importantes para los estados. Ahora, cuando esas normas que se adoptan en el esquema de Mercosur se tienen que incorporar al derecho interno, como vamos a ver que se incorporan las normas Mercosur, ahí se producía el problema político. Donde decían, no, cuidado, esta sí se incorpora, esta no se incorpora, porque no podemos, porque no ven, porque después, porque antes. Bueno, pero dijimos que sí, bueno, está bien, pero dijimos que sí, pero no tanto. Dejémoslo a un costado, sigamos negociando y vemos qué es lo que sucede. ¿Se entiende? El cuadrito que hicieron aquellos secretarios del Mercosur, que lo que mostró fue esto. Señores, cuidado, estamos adoptando. Para ese momento había 700 normas Mercosur adoptadas, 700 normas en los que los 4 países, los representantes de los 4 países se habían puesto de acuerdo, y solo 200 y un poquito más que se habían adoptado, se habían incorporado al ordenamiento jurídico de los 4 países. ¿Esto qué significaba? Que no teníamos 700 normas, solo teníamos 200, que todas las demás normas no existían todavía como norma Mercosur. Esto es lo que se denomina política de efectos especiales. Eran una cosa rimbombante en términos políticos que se necesitaba demostrar, pero que en última instancia no tenía efectos
en la realidad porque cuando esa norma se incorporaba al ordenamiento jurídico interno, eso se demoraba. Ojo, no solo por la Argentina, sino por los cuatro países. Consejo. En segundo lugar, decíamos el Grupo Mercado Común. El Grupo Mercado Común es más un ejecutivo, tampoco, pero pongámosle un ejecutivo. La reunión del Grupo Mercado Común se realiza cada 3 meses y se conforma con 4 representantes por estado. De los 4 representantes tenemos un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, necesariamente, un miembro del Ministerio de Economía de los países y un miembro del Banco Central, un representante del Banco Central de cada uno de los países. El cuarto podrá ser alguien en términos permanentes o no, en última instancia no importa de qué sector del gobierno venga, probablemente lo fije, probablemente lo determine la agenda. En muchos casos, ustedes saben, las agendas tienen temas de salud, por ejemplo. Acá no tenemos, en los 3 primeros no tenemos ningún representante de salud, y bueno, hace falta que el cuarto se integre con algún miembro del Ministerio de Salud para que dé una opinión técnica respecto a alguna norma. Imagínense, por ejemplo, eso. Entonces, el cuarto puede ser móvil, en el Grupo Mercado Común. No dijimos, las decisiones que adopta el Consejo del Mercado Común tienen nombre de decisiones, justamente. Las llamamos decisiones con minúscula, decisiones con mayúscula. El sustantivo de la denominación, el nombre de la decisión con minúscula se denomina decisión en el ámbito del Consejo. En el caso del Grupo Mercado Común, adopta resoluciones. También dice por consenso, y nosotros tenemos que leer unanimidad. ¿Qué más? Se reúne cada 3 meses. Bueno, después el resto de las atribuciones, leanlo ustedes más o menos del protocolo de Europresto. El tercer órgano es la Comisión de Comercio. Una pregunta, Ricardo. ¿Sí? Los 3 órganos de toma de decisiones adoptan por unanimidad, ¿no? Los 3. Sí, los la 3. Comisión de Comercio también. Exacto, los 3 por unanimidad. Ok, gracias. Esto es lo que no solo ratifica, sino que acentúa el carácter de la intergubernamentalidad. Los que toman las decisiones son representantes de los gobiernos de los estados, y a su vez no puede haber ningún ausente. Están todos presentes y todos votando afirmativamente. Decíamos, en tercer lugar, la Comisión de Comercio. La Comisión de Comercio es una comisión justamente dedicada más que nada a las cosas materiales, a la cuestión más de todos los días respecto de, fundamentalmente, aranceles. Digamos, es la que pilotea la baja de los aranceles, el manejo del arancel externo común, cómo se va regulando el arancel externo común. Ahí tenemos que hacer un párrafo. Vieron que la Argentina admitió la posibilidad de bajar 10 puntos el arancel externo común. ¿Qué significa? A ver si ustedes ya están en condiciones de decirme qué significa la baja del arancel externo común en 10 puntos. Debieran, ¿eh? Que entre lo que se comercia entre fronteras va a tener 10 puntos menos de arancel. Lo que le comercian a los que están No, fuera. hacia ¿No sería terceros el estados. impuesto que le cobran a los No, demás De estados? uno. Rodrigo, dale. ¿Cómo es? No, porque creo que eso lo vi hace poquito, salió una noticia, que Sí, no sé sí. si era con Brasil, que más lo había buscado, ahora no lo recuerdo bien, pero si no me estoy equivocando, creo que era algo referido a los impuestos que se le cobraría a otro estado. A otros estados. Es extrazona. Claro, a Arancel otros estados externo por- común. Sí, El sí, arancel externo común está... La Argentina admitió bajarlo un 10%. ¿Qué le suena esto? Sí, Rodrigo lo dijo bien. Digamos, es la baja
de impuestos o de aranceles a la mercadería que entra Del a la extranjero. zona del Mercosur, que por supuesto entra de extrazona, entra de otros estados al Mercosur. Y una posición muy fuerte, para decirlo de alguna manera, una posición muy fuerte, tanto de Brasil como de Uruguay, desde hace un tiempo era que había que bajar los niveles de protección del Mercosur alrededor de 10 puntos. ¿Qué implica esto? Y que Vamos. recibe menos. Que Pero, recibe... que recibe menos en razón de impuestos la Argentina, pero a ver, se pueden hacer distintos tratados, porque puede decir, no sé, bueno, si recibo menos de impuestos, o sea, le cobro menos de impuestos a un país a favor de otra cosa. Sería una negociación. A ver, ¿cuál es la cuenta concreta de la baja de arancel del 10%? Significa que, a ver, una de las visiones te diría, señores, cada uno de los ciudadanos del Mercosur va a pagar 10% menos de todo aquello que quiera comprar y sea posible comprar desde el exterior. ¿Mm? Entonces, si el producto me salía 125 porque se le aplicaba un 25%, el producto me va a salir 115, porque va a bajar 10 puntos. Bueno, no 115, bueno, vale 100 en términos internacionales, valía 125 y en un momento va a salir 115, porque va a bajar 10 puntos el arancel que cobro. ¿Esto es bueno? Claro, pero eso no podría debilitar el propio sistema, porque si va a entrar mercadería de afuera a un precio más bajo, quizás el Bueno, propio pero comercio interno. ¿para quién trabajas vos? ¿Para la gente que va a pagar menos el producto? ¿O para los industriales que se quedan con un 10% más de... Estoy dramatizándolo, el coso, Brian. Porque en última instancia el arancel es una transferencia, esto ya lo charlamos alguna vez. El arancel es una transferencia. Todos los ciudadanos están comprando este producto imaginario que nosotros estamos explicando, lo está pagando 125. ¿Por qué? Y porque estamos protegiendo a una industria que produce ese artefacto, lo que fuere. ¿Y la tenemos que proteger? Y en muchos casos sí, pero en muchos casos no tanto. Porque si yo le bajo el 10% que la gente tenga la posibilidad de opción, imagínense, entre un producto de 90 y un producto de 115, pero este mejor calidad o porque tiene una cosa, capaz que logro, porque esto lo tiene estudiado la política económica, capaz que logro que invierta y me ofrezca a su vez un producto mejor, incluso tal vez a menor precio. ¿Se entiende? Esto Eso, lo expliqué. Lo vivimos, en el caso de Mercosur, lo vivimos con la industria láctea. La industria láctea vivía protegida en la República Argentina y lo cierto es que la industria láctea, no solo de Brasil, la de Uruguay era mucho más desarrollada que la Argentina. El Mercosur significó que la industria láctea argentina se tuviera que esmerar y llegar a los niveles de calidad de los estándares internacionales a los que era. Y tenía para hacerlo, y la verdad que sí tenía para hacerlo. ¿Y por qué no lo hacía? Y porque los empresarios están tranquilos si no los enfrento a esta competencia exterior. Entonces, no siempre la baja de aranceles es destructiva de la capacidad de la capacidad de producción de un país. En algunos casos es movilizadora, por eso hablaba de los niveles de competitividad internacional a los que enfrentamos o ponemos en orden en un proceso de integración. Nosotros en el 91, por ejemplo, le teníamos mucho miedo, y tanto nosotros, la Argentina como Brasil, le tenía mucho miedo al proyecto Bush, que era enfrentar la competitividad de países como Brasil o la Argentina con la competitividad de la economía estadounidense. Ahí sí,
el desfasaje era de tal naturaleza que seguramente hubiera sido la destrucción de no solo, digamos, industrias muy competitivas, incluso como la láctea en Argentina. Con lo cual, a ese nivel sí no se puede imaginar una apertura. Pero a veces cuando, incluso, como decíamos, nosotros teníamos un nivel de competitividad de los lácteos, para decirlo, el ejemplo que utilizamos, que nos estaban ofreciendo un producto de menor calidad. Y cuando se enfrentó a la competencia externa, la posibilidad de comprar, hoy tenemos posibilidad de comprar un Conaprole, un producto Conaprole, que es el producto uruguayo de la excelente cooperativa de producción láctea uruguaya, en los supermercados argentinos. Pero ¿qué tuvo que hacer la industria láctea argentina? Es lograr un nivel adecuado de competitividad. Entonces, esta baja del 10% en los aranceles aranceles externos, se va a dar en toda la línea de producción, en todos los niveles y en todas las cosas, y seguramente no. La protección de la industria para la protección de la industria hay que ser selectivo. Y los empresarios son tipos que, digamos, ven el beneficio, utilizan el beneficio propio para moverse. El Estado es el que se supone tiene el conjunto de la sociedad en su cabeza. Para eso concebimos el Estado, algunos, otros no, pero bueno, para eso concebimos el Estado. Entonces, yo tengo que tener en la cabeza, o tengo que tener en el Estado, capacidad de decir, bueno, pero este industrial está poniendo toda la que tiene que poner para ser competitivo en términos internacionales. Y bueno, en última instancia, yo digo, no lo voy a matar, pero que se enfrente a una competencia en algún momento, capaz que lo moviliza a conseguir las inversiones necesarias y poner en marcha algún proceso. Esto es lo que en última instancia, ojo, ¿cuál era la posición de la Argentina en esta negociación donde no quería la baja del 10% de los aranceles? Es cierto que la industria argentina está muy golpeada entre las crisis sucesivas y la situación de la inflación y un montón de cosas más, que está las devaluaciones, lo que significa en términos de devaluación, que no está en condiciones de afrontar esta competencia de la baja en el 10%, que el producto ingrese por 115 y no por 125. Porque ese 10% le significa en alguna medida una seguridad a la industria nacional. Habría que tener todos los elementos arriba de la mesa para saber si esto es malo o bueno en sí mismo. Hay que tener cuidado. Sí, Franco, decime. No, que algo que quería comentar, que las bajas en los aranceles terminan siendo beneficiosos para el consumidor, siempre y cuando sea el consumidor el que accede directamente al producto, porque hay algo que se llama como valor percibido en el mercado, que es que si hoy por decir cualquier cosa, que es lo que pasó en el gobierno anterior cuando se libraron las importaciones con la excusa de que íbamos a pagar menos las cosas. Si hoy uno está acostumbrado a pagar, te voy a decir, no sé, una tele 30.000 pesos, ¿sí? Y considera que eso se podría pagar. Y dicen, vamos a liberar los aranceles para que entren teles chinas, que la gente las tendría que pagar 20, pero el que le importa es Garbarino, por decir cualquier cosa. Cuando saben que la gente ya está acostumbrada a pagar 30, no te la va a ofrecer a 20, va a seguir vendiendo a 30. Entonces el margen ese del arancel se queda en el intermediario. Queda en otro lado, está bien. Ahora, si es que el argentino puede importarla con eBay o lo que sea, ahí efectivamente va a verse beneficiado. Pero muchas veces quedan en los intermediarios estos beneficios. En la cadena de comercialización, es muy probable. Y es exactamente así como lo plantea Franco. Yo lo que digo es, sí, capaz que lo planteo en términos muy burdos para demostrar que no siempre una cosa es mala en sí misma. Digo, hay que analizar todas las variables. Y la otra apuesta es a los comercializadores o a los industriales. Yo ponía el ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada, ponía el ejemplo del Ford. En Argentina se vendió
a un precio, el Ford de 1956 se vendió hasta 1984, creo. El mismo Ford, el mismo auto se vendió. Esto nada más. ¿Y por qué? Y porque la industria estaba protegida. Entonces Ford te vendía lo que se le ocurría a ellos. Pero por supuesto hay que poner una atención en lo que dice Franco, que es el tema de la comercialización. Es cierto, digo, hay que prestar atención a eso también. Igual para agregar, sí. pienso que el problema que identifica el compañero, ¿no? Franco, ¿no? Se va a dar sea que hayan altas barreras arancelarias o no. O sea, si tenemos si tenemos una suerte de monopolio en la distribución, van a poder siempre manejar los precios, más allá de que se produzcan todos acá o entren de afuera, digo. Como que es un problema que excede la política arancelaria que tengamos, digo, como para tirarlo también, ¿no? Me da impresión. También. Perdón, lo cierto es que los industriales, el productor en la Argentina podría tener otros mecanismos de comercialización, tal vez que no sean el del importado. Pero bueno, no nos detengamos acá. La verdad que lo de Franco es en verdad quería decir que coincido con usted que la medida en sí no es mala ni buena, bajar los aranceles. Claro. Yo daba este dato justamente por eso. O sea, no existe algo bueno o malo per se. Uno tiene que analizar en qué contexto lo hace y ahí va a darse cuenta si sirve o no sirve. Y lo que hay que tener, bueno, por supuesto, todos los elementos de la mesa, y después lo que hay que tener en claro es cuál es el rumbo, cuál es el marco. En la situación económica internacional actual, es muy probable que la Argentina no pueda dedicarse productivamente, en términos productivos internacionales adecuados, a todo. Entonces acá hay que ser la opción. Como yo les decía la otra vuelta, el tema de los paraguas. Le digo, muchachos, a ningún presidente del 83 para acá se le ocurrió imponer aranceles a los paraguas chinos. Porque, chao, es una industria que se terminó, se acabó, no hay ningún problema y todo el mundo compra paraguas chinos. Alguno podrá comprar alguno de otra nacionalidad, pero no hay fábricas argentinas de paraguas chinos y a ninguno se le ocurre que sea importante proteger una potencial industria de paraguas. Acá hay que ver para dónde, cuál es el marco, cuál es el nicho, como se dice en términos comerciales, cuál es el nicho que la Argentina tiene para. Por supuesto que no son la materia prima nada más, no es vender la soja en grano, porque eso no da para 40 millones de habitantes. No. Los aranceles, las retenciones no dan para que vivamos bien 40 millones de habitantes. Acá tiene que ser otra cosa, tiene que haber algún valor agregado a todo eso. No es el extractivismo, no es sacar oro, ahora sacar litio y sacar soja, no nos va a dar de comer a 40 millones. A Chile, del otro lado de la cordillera, tenemos una situación, no digo que sea exactamente igual, pero Chile con mucho tiempo vivió con cobre, ahora con un poco de vino, un poco de frutas rojas, los frutos del sur, y no mucho más. Bueno, pero, claro, son 10 millones, es otra cosa, otra situación, algunos niveles de desigualdad más estructurales en términos del tiempo, pero bueno, la Argentina tiene que ver cuál es la ubicación y decir, bueno, muchachos, si acá hay que reconvertir alguna industria porque no está en este marco el que nosotros estamos definiendo, fijémonos la mano que le podemos dar, pero que se vaya reconvirtiendo porque si no desaparece. Pero digo, me parece que a un país, en última instancia chico como la Argentina, no le da para hacer todo. Hay que definir cuál es el marco.
Nos fuimos al demonio. Órganos decisorios, órganos consultivos. Los órganos decisorios, dijimos, consejo que dicta o produce decisiones, el grupo que genera resoluciones y la comisión de comercio que produce directivas. En los tres casos de los tres productos decisorios del Mercosur, van a tener que ser incorporados a los ordenamientos jurídicos internos de los estados. ¿Qué significa esto? El artículo 38, entre el 38 y el 40 del Protocolo Europreto, establecen los mecanismos por los cuales, una vez adoptado la norma en el sistema orgánico del Mercosur, los estados se la llevan al interior de sus países y producen una norma interna de incorporación de esa normativa a su ordenamiento interno. Cuando nosotros hablamos de incorporación ordinaria o especial, nos referíamos en algunos casos, y creo que lo charlamos, sobre esta cuestión. ¿Qué carácter tiene que tener la norma de incorporación de la norma Mercosur? Y algunos proponemos o propusimos, y en alguna medida algo se generó en este sentido, es que la norma de incorporación tiene que ser una norma absolutamente vacía, una norma que nos diga, incorpórase al ordenamiento jurídico argentino tal o cual norma Mercosur. Y no contener ningún carácter normativo en sí mismo que pueda confundir el carácter ordinario con el carácter especial de la incorporación. Si nosotros tenemos una norma de carácter ordinario, lo que vamos a tener es una norma interna. ¿Se acuerdan cómo lo hablamos en la primera parte de las clases? Y esto no es lo que se quiso con el Mercosur. El Mercosur quiere que se respeten las normas en las condiciones en que las acordamos en aquel sistema orgánico y sistema de adopción de normas. ¿Cuál es el órgano encargado de la incorporación en los ordenamientos jurídicos internos? Esto forma parte de lo que se denomina principio de autonomía institucional. Cada estado se hará cargo de la forma que adopte esa norma de incorporación. Y en muchos casos tendrá que ver con su sistema constitucional y su sistema no solo constitucional, sino constitucional. Y en nuestro caso, por ejemplo, ley de ministerio, que determine en el orden interno de cada estado cuál es la competencia de cada uno de los ministerios, cada una de las secretarías y demás. Entonces tenemos, y en esto el Mercosur no se mete, por supuesto. Cada estado tendrá su sistema constitucional, su sistema de ley de ministerios, que determina la competencia de cada uno de los ministerios. Entonces, el órgano Mercosur emite la norma, la remite al Estado, y el Estado, por el órgano que corresponda, la incorpora al ordenamiento jurídico interno. Esto es lo que en alguna medida complicó los primeros pasos del Mercosur, porque no era un ministerio incorporando normas Mercosur, eran todos los ministerios, muchas entes, ¿cómo se llama? Entes autárquicos en algunos casos, o no tanto, pero era ANMAT, era ANSES, era, iba a decir de GIAFIP, eran todos los ministerios, eran cientos de, bueno, no solo ministerios, en algunos casos pueden ser secretarías de Estado, las encargadas de la producción de la norma para incorporar. Con lo cual hacía una dispersión de órganos, y en algunos casos, algunos entendieron rápidamente qué era lo que había que hacer, y otros no entendieron rápidamente lo que había que hacer, y reproducían la norma como venía del órgano Mercosur, la reproducían en norma interna. A esto confundió en alguna medida el Mercosur, porque yo estoy viendo el reloj, pero no vamos a llegar a completar
esta parte hoy, pero en esto confundió el Mercosur porque en algunos intentos de acelerar este proceso de incorporación normativa, por ejemplo, estableció en una decisión, creo que es la 20 del 02, que los estados no estaban obligados a incorporar la norma Mercosur si tenían una norma exactamente igual en su ordenamiento interno. Esto no solo confunde, sino confunde las fuentes. Mercosur no me puede decir a mí que porque tengo una norma igual no estoy obligado a incorporarla. Porque estoy confundiendo derecho interno con derecho internacional. ¿Se entiende? Lo vamos a ver en detalle porque vamos a retomar esta última parte de la charla la semana que viene. Entonces, si bien cuando lean el protocolo Europreto, creo que es el 42, que establece que las normas Mercosur serán incorporadas a los ordenamientos internos, no, ¿cómo es que dice? Cuando deban, no, cuando... ¿Cómo es que dice? Bueno, serán Ahí lo incorporadas a puse, los... Ricardo. ¿Lo tenés por ahí? Como dice, la norma Lo semanal de los órganos del Mercosur, previsto en el artículo 2 del presente protocolo, dice, y tendrán carácter obligatorio. Guarda con esto. Primero, las normas adoptadas por los órganos del Mercosur tendrán carácter obligatorio. Ahora lo vemos esto. Y dice, al lado dice, y cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante procedimientos previstos en la legislación de cada país. Cuando sea necesario, que aparece como una excepción, bueno, esta es la regla. Todas las normas deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos de los estados. A ver, algunas no. ¿Cuáles? Las que se refieran al sistema institucional del Mercosur. Y claro, por supuesto, si yo tengo que distribuir competencias entre el Consejo, el grupo, la Comisión de Comercio, tengo que dar una directiva del Consejo a la Comisión de Comercio, y no tiene que ser incorporada a los ordenamientos jurídicos internos de los estados. Las que tienen que ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos internos de los estados, las que tienen carácter general, tienen carácter legislativo, tiene carácter de normativa para la gente, para la gente, el sistema productivo, para las empresas y demás. Pero fíjense que el carácter restrictivo que tiene o de excepción que plantea la norma es exactamente al revés. Todas las normas de carácter general tienen que ser incorporadas por los ordenamientos jurídicos internos. Bueno, ¿y cómo se conjuga esto con la primera parte de este artículo donde dice que las decisiones, resoluciones y directivas tienen carácter obligatorio? ¿Obligatorio para quién? Y esto lo vamos a ver, lo vamos a hacer jugar con algunas laudos de los tribunales arbitrales del Mercosur, donde se tuvo que explicar qué significa esto. O son obligatorios o tengo que incorporar a los ordenamientos jurídicos internos. ¿Y por qué me dice que son obligatorios? Porque en realidad son obligatorios para los estados. Lo que significa la primera parte del artículo es que los estados están obligados, a partir de la adopción de la norma en el sistema institucional del Mercosur. ¿A qué están obligados? A producir todo lo necesario, producir normativa interna para que esa norma sea incorporada al ordenamiento jurídico nacional. ¿Para qué? Para que sea obligatoria para el común de la gente. ¿Se entiende? El Estado se obliga desde la adopción de la decisión, la resolución y la directiva. Creo que dejamos acá. Por favor, lean el protocolo Europreto con las atribuciones de cada uno de los órganos,
nada, en términos generales, que intenten ver más o menos de qué se encarga el Consejo, de qué se encarga el grupo, de qué se encarga la comisión. Lean también qué dice respecto de los otros órganos, que son los órganos de carácter consultivo. Y ven a este tema del aspecto normativo. Tanto, creo que es el 10, el 15 y el 19, establece que en el caso del Consejo se toman decisiones y que tienen carácter obligatorio. El 15 dice que el grupo adopta resoluciones y tienen carácter obligatorio. Tiene obligatorio para los estados. Esta es la cuestión. Los 9, estados 15 se y 20. obligan. Perdón, ¿el 15? 9, 15 y 20. 9, 15 y 20. Los estados se obligan a partir de la toma de decisiones. A ver, es tan sencillo como que si yo tengo la posibilidad de vetar una decisión, una resolución, una directiva, digo, no quiero obligarme por esa norma. Y de hecho, el Estado no queda obligado si dice, señores, no, esa norma no se adopta. Porque de hecho no hay norma. Necesitan todos los miembros votando afirmativamente. Pero en alguna medida, en términos económicos, algunos economistas tienen estudios sobre que el requisito de la unanimidad significaría algo mucho más económico a los efectos de que el Estado debiera obligarse solo a aquello que va a cumplir. Bueno, el Mercosur es la contradicción misma de este principio. Nosotros tenemos sistema de adopción por unanimidad, todo el mundo necesita expresar su voto afirmativo para que la norma tenga carácter vinculante, pero después nos quedamos con esta obligación que queda en los márgenes del Estado, la responsabilidad internacional del Estado, y no producimos a lo que nos obliga a eso, que es a dictar la norma de incorporación, para que esa norma, que es obligatoria para los estados, sea obligatoria para cada uno de los particulares. Lean esto, lean el 38 y el 40, que es lo que vamos a ir más en detalle la semana que viene. Y nada, que tengan un buen fin de semana. ¿Consultas? Estoy acá, todavía no me voy. Si alguna pregunta, consulta. ¿Ninguna? Qué claro que fui. Muchas gracias. Están grabando todavía. No, gracias. Nos vemos. Bueno, muchas Fin de gracias. semana. Fue buen fin de semana. ¿Alguna vez